Hola, hola, buen día. Hola, hola, buen día, buen día. Buen día, jóvenes, buen día. Aló, aló. Buen día, buen día. Aló, 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 buen día. Hola. Buen día, buen día. Bien, muy bien, buen día, buen día. Vamos a iniciar nuestra clase, la última clase de este semestre que lo hemos llevado prácticamente de manera virtual. Quiero indicarles que la semana que viene, a partir del lunes hasta el sábado de la siguiente semana, se realizan los exámenes finales. Todavía no hemos recibido una instrucción de parte de la dirección de carrera si este examen final, que se califica sobre 30 puntos, va a ser solamente examen o se va a considerar tarea, ¿no? Entonces, en función de lo que la dirección de carrera indique en estos días, yo les haré saber, les comunicaré al grupo de WhatsApp para informarles cómo se va a calificar estos 30 puntos finales. Me parece que una gran mayoría ya del curso está o bien aprobado o bien está a punto de aprobar, faltándole o restándole unos cuantos puntos. La idea debería de ser de ustedes siempre alcanzar la nota más alta, ¿no? Eso les va a favorecer a la larga en alguna postulación a becas, sobre todo afuera. Se fijan mucho en un promedio total de notas que han adquirido en su carrera de formación. Bien, dicho esto, vamos a estar pendiente. También voy a enviar estas notas del examen extemporáneo y las notas de mejora de nota que la pasada semana han rendido. Voy a mandar a la dirección de la ingeniera Nancy Apaza para que se encargue de subir estas notas. Estuve esperando la entrega de 2 hojitas de examen extemporáneo, pero si en el transcurso de hoy día no llega, igual voy a hacer entrega de esas notas, ¿ya? Por lo demás, creo que no hay nada así pendiente. Vamos a terminar nuestra última clase sobre lo que la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando acerca de lo que representa eh, de la estructura y nomenclatura del sistema. A ver, el examen final básicamente va a ser esta parte de clasificación de suelos, desde la parte de morfología y descripción morfológica de suelos, hablamos de calicatas, muestreo, ¿no? También posiblemente recibirán algún ejercicio para definir
la clasificación en términos de fertilidad química, pero veremos, y sobre todo esta parte de clasificación. Por lo tanto, el examen va a tener un contenido mucho más teórico. Bien, aquí habíamos quedado. Decíamos que hay 6 categorías que representan al nuevo sistema de clasificación. Estas eran orden, ¿no? Suborden, gran grupo, subgrupo, familia y C. Esta clasificación va del nivel más alto de abstracción o generalización al nivel más bajo de abstracción, en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a brevemente ir señalando, qué significa cada uno de ellos. Voy a ir describiendo brevemente. Orden es la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos o de rasgos que indican diferencias entre los suelos o el tipo e intensidad de los procesos de formación. Suborden varía según el orden. Algunas subdivisiones con base en presencia o ausencia de características asociadas con regímenes de humedad y o temperatura, material parental, propiedades diagnósticas específicas, grado de descomposición de la materia orgánica, ¿no? Ejemplo, histosoles, etc. El gran grupo se considera todos los horizontes diagnósticos, regímenes poroclimáticos colectivamente, subdivisiones con base en semil correspondiente a la clase, ordenamiento y grado de expresión de los horizontes, similitudes en el régimen de humedad y o temperatura, similitudes referido al grado de saturación de las bases. El subgrupo se define un concepto central o subgrupo típico de cada grupo. Los demás grupos son integrados o son suelos transicionales hacia no suelo. Subgrupos líticos que difieren por una o más características respecto del concepto central o subgrupo típico. Familia. Se agrupan suelos similares por características físicas, químicas, de temperatura, mineralógicas, que influyen en su respuesta al uso y manejo. Se utilizan como criterios, por ejemplo, la distribución del tamaño de partículas, la mineralogía, el régimen de temperatura, reacción de acidez o basicidad, otras características específicas para determinadas taxas. Por ejemplo, carbonatos, profundidad efectiva, cementación de horizontes, pendiente, etc.
Y por último, serie. Se establecen con base en la clase y ordenamiento de los horizontes y en características morfológicas determinadas. Ejemplo, color, textura, estructura, consistencia, porosidad, actividad biológica, pH, otras características de los horizontes. Bien, dentro de lo que se presenta los órdenes, vamos a señalar los 10 grandes órdenes de clasificación. Voy a anotar estos. Bien, los criterios para la diferenciación y definición de estos órdenes, ¿no? Una división simplificada que vamos a señalar, corresponde a lo siguiente. Dentro los 10 órdenes principales que corresponden dentro de lo que es la clasificación y esta estructura de los suelos, está los entisoles, suelos que carecen de horizontes pedogenéticos, de horizontes diagnósticos, diferentes o un epipedón ócrico o un horizonte antrópico, hídrico o álbico, ¿no? Su elemento formativo corresponde a esto. Bien. Los insectisoles son suelos con grado de evolución que los excluye de los entisoles. Generalmente poseen un horizonte cámbico bajo un epipedón ócrico o úmbico. No poseen horizontes argílico, nátrico, espódico, óxico, yesífero, sálico, ni plintita superficial. Su elemento formativo es E. Luego están los vertisoles, suelos con mayor de 30% de arcillas en los 50 centímetros superficiales o hasta un contacto lítico o, paralítico, predominio de arcillas expandibles, grietas de 1 centímetro o más de amplitud, relieve superficiales de deslizamiento que se intersectan. Su elemento formativo es E.
Luego tenemos a los aridisoles, que este orden corresponde a los suelos del altiplano boliviano, de zonas de valle alto, zonas de regiones secas, poco húmedas. Dice suelos minerales con un régimen de humedad arídico que carecen de horizonte espódico u óxico, pero que pueden tener un horizonte argílico, arcilloso, nátrico con sodio, cálcico, petrocálcico con calcio, yesífero, petroyesífero o sálico, ¿no? Presencia de sales. Nuestras condiciones del altiplano, nuestros suelos, que están dentro de este orden principal aridisoles, son suelos que presentan horizontes con arcilla, o los horizontes, el horizonte B, y hay presencia en algunos lugares elevada de sodio. También están los carbonatos de calcio, de magnesio. Están también un alto contenido de sales correspondientes a las regiones o a regiones de un régimen arídico, o sea, de un régimen con temporadas de lluvia marcada durante el año, pero la mayor parte del tiempo correspondería a suelos con escasa lluvia, secos, o regiones secas. Su valor formativo de estos molisoles. Los molisoles son suelos minerales con un epipedón mólico mayor al 50% de saturación de bases en todo su espesor. Carecen de un horizonte óxico o expódico. Nos está señalando que estos molisoles tienen una alta cantidad de saturación de bases en su espesor. Su formación o su elemento formativo se presenta ser espodosoles, suelos minerales con un horizonte espódico o con un horizonte plástico con los requerimientos de un horizonte espódico. Su elemento formativo de spots. Luego tenemos los alfisoles, suelos con un horizonte argílico, presencia de arcilla, con un suelo, con un horizonte típico llamado BT, un suelo arcilloso, generalmente bajo un epipedón ócrico y con una saturación de bases mayor del 35% en la mayor parte de su espesor. Su elemento formativo es alfa. Luego tenemos a los ustisoles, suelos minerales con un horizonte argílico y una saturación de bases de 35% en su sección de control y un régimen de temperatura más cálido que mésico o isomésico. Su elemento formativo es UL. Oxisoles, suelos minerales con un horizonte óxico o plintita con
continua superficial y carecen de un horizonte argílico o espódico. Su elemento formativo OX. Y luego tenemos a los histosoles, suelos orgánicos con una densidad aparente menor a 0,1 gramo por centímetro cúbico. Generalmente son hidromórficos. Su elemento formativo es histo. Bien, era una descripción muy breve respecto de qué caracteriza a estos órdenes de suelos, ¿no? Dentro de la clasificación que hemos estado señalando. Bien, hablemos ahora brevemente de los subórdenes, muy breve. Hasta el momento comprenden 47 subórdenes. Cada orden se ha dividido en subórdenes en base a las características que parecen producir clases con la máxima homogeneidad nemética. Así, un determinado suborden posee todos los rasgos propios del orden a que corresponde, más otros que los distinguen de los demás subórdenes de ese orden. Los subórdenes se designan con un sufijo que recuerda el orden y un prefijo que indica una característica, con frecuencia microclimática, y otras propiedades químicas o mineralógicas del suborden. Por ejemplo, argit es un suborden. Argit corresponde a aridisoles con horizonte argílico, ¿no? Son suelos con contenido de arcilla de regiones áridas. Por eso son aridisoles con horizonte argílico. Gran grupo. No vamos a describir los 47 subórdenes. No corresponde hacerlo acá, solamente estamos asumiendo ciertas referencias. Gran grupo. Cada gran grupo es definido dentro de un respectivo suborden en base principalmente a la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos y el arreglo de estos horizontes. Los nombres de los grandes grupos se forman con ayuda del nombre del suborden al cual se añade otro prefijo que recuerda el nombre de un horizonte de diagnóstico o término de microclima. Por ejemplo, tenemos el Durastal, voy a anotar su nombre, son nombres medios complejos. Ya. Este es un nombre de un gran grupo que viene a ser un Gustav con Duripán, ¿no? Una condición de clasificación con contenido de arcilla dura que va representando a uno de estos grandes grupos. Veamos ahora grupo. Grupo. Los subgrupos, como su nombre indica, son subdivisiones de los grandes grupos y se pueden definir solamente en términos de referencia a los grandes grupos,
el concepto típico central de un gran grupo constituye un subgrupo típico. Los otros subgrupos tienen características que hacen que el suelo sea integrado entre el concepto central o típico de su gran grupo y el concepto modal de otro gran grupo. El subgrupo es la expresión clara de que los suelos forman un continuo sobre la superficie terrestre con cambios graduales en muchas propiedades. Los subgrupos son de varias clases, ¿no? Veamos si pongamos como un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un archipiul óxico, ¿sí? Corresponde a un subgrupo, ¿no? Que está dentro de una de estas clasificaciones de los suelos, que representan ser términos relativamente complejos, ¿no? Familia. Familia. La familia conjuntamente con la serie, la de abajo, constituyen los dos niveles más bajos del sistema. Ambas categorías han sido definidos sobre criterios de valor programático con especial enfoque para el uso agropecuario. La familia agrupa los suelos de un mismo subgrupo y que de un modo u otro inciden para que la respuesta del grupo al manejo y laboreo sean prácticamente la misma. Las características de diferenciación de familias en los suelos son las siguientes: por granulometría, por mineralogía, por granulometría y mineralogía combinadas, reacción, carbonatos, temperatura, espesor, profundidad, cementación, humedad, pendiente, grietas. Entre las características se determina dentro de la sección de control para familias, que es considerado como una parte del perfil que tiene importancia para el aprovechamiento de las plantas y depende del tipo de horizontes que presenta el suelo y de la profundidad efectiva de la misma. Y ya para terminar esta parte, el último nivel de esta estructura de clasificación taxonómica. La serie es la categoría más baja del sistema. Una serie agrupa los suelos de una misma familia cuyos rasgos son muy similares dentro de una parte del perfil denominado sección de control para serie. Dicho de otra manera, la serie de suelos es una colección de individuos de suelo esencialmente uniformes en características de diferenciación y con el arreglo de los horizontes. Si los horizontes genéticos están ausentes o son muy delgados, la serie es una colección de individuos de suelo dentro de límites definidos de profundidad y sección de control. Son uniformes en todas las propiedades del suelo que son de diagnóstico de las series. Las series se establecen en base a las características del perfil, así como fundamentalmente de la serie o la relación de los polipedones representados en los mapas de suelo con los taxones y con las interpretaciones que pueden hacerse. Los nombres de las series tienen un significado local, puesto que normalmente se identifica el sitio particular donde se encontró el suelo.
Por ejemplo, si estoy en la localidad de Viacha, no, a los suelos de cierto lugar de Viacha, podemos ponerle Viacha, el nombre de la serie Viacha 1, más allá Viacha 2, para distinguir un grupo de suelos que presentan o están dentro de una uniformidad de pendiente o desrelieve, ¿no? Vegetación encima, similar, o si describimos un poco la profundidad del suelo, relacionamos con otra descripción hecha más allá para relacionarlo dentro de la misma serie que toma el nombre local habitualmente del lugar donde estamos, ¿no? Bien, bien. Y ya esto para terminar, vamos a señalar de manera breve también la clasificación taxonómica de los suelos. A ver, la clasificación taxonómica de los suelos está en relación a los levantamientos o estudios edafológicos. El mapeo de las unidades de suelos involucra la identificación taxonómica cuyo nivel de jerarquía en la clasificación debe estar en relación al nivel de levantamiento edafológico que se hace. Las diversas clasificaciones de suelos que existen, vamos a señalar a 5 que se las considera dentro de las más importantes. Está actualmente la clasificación de la FAO, está la clasificación francesa, está la clasificación brasileña, está la clasificación moderna de la URSS, de la Unión Soviética, está la clasificación americana, también conocida, también conocida como la clasificación de la séptima aproximación. Que es la que usamos en Bolivia. Brevemente sobre esto, en la actualidad, primero, las primeras clasificaciones de suelos han tenido diferentes escuelas, se han basado en las características genéticas de los suelos, relacionándolas con el clima y con las cualidades químicas de material parental que ha dado lugar a la formación del suelo. Esta clasificación, la última, que es la que se usa, clasificación americana, taxonómica americana o de la séptima aproximación. En la actualidad, algunos sistemas de clasificación modernos
utilizan como criterios de clasificación taxonómica un gran número de horizontes diagnósticos superficiales y subsuperficiales. Estos horizontes y varias características diagnósticas específicas, además de ser propiedades intrínsecas de los suelos, se suponen originados por una o más procesos de formación específicos, unos y otros definidos cualitativa y cuantitativamente con base en métodos operacionales de laboratorio. Entonces, con el fin de facilitar la comprensión de algunos conceptos, se plantean posteriormente en relación con la distribución climática de los suelos, y a continuación van definiendo horizontes y características diagnósticos más importantes por ser este sistema de clasificación taxonómica de suelos más ampliamente utilizado en la actualidad y en la actualidad en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Este sistema es el actual de los sistemas de clasificación que se utiliza aquí en Latinoamérica, por ser uno de los que mejor relacionan tanto esa condición climática, esa condición genética propia de evolución de los suelos y sus características de propias físico-químicas biológicas de los suelos. Bien, bien, creo que ya en realidad es bastante complejo, ¿no? Lo que representa llegar a un nivel de clasificación taxonómico de los suelos. Creo que esto es un campo muy específico y propio de los edafólogos que están encargados de hacer este tipo de clasificaciones de los suelos, que representa, decíamos, ser muy importante. O sea, los suelos también siguen un determinado orden en la clasificación. Por lo tanto, esta clasificación nos lleva a determinar en regiones grandes, en países, el uso correspondiente que les podemos dar a los suelos, ¿no? Bien, hay mucho todavía que revisar. Se han escrito libros completos acerca de estas propiedades que son y utilizan términos muy propios de lo que representan condiciones de presencia de materia orgánica, de reacciones de oxidación, reducción en los suelos, de presencia de sales, calcio, sodio y elementos químicos que hacen a una condición genética en la evolución de los suelos para permitir, ¿no?, la clasificación correspondiente considerando la presencia de materia orgánica y el grado de descomposición, si este es eventual o es permanente. Por eso es que hay una gran variación dentro de esos órdenes que hemos señalado. Claramente está el grupo de los aridisoles y hay otro grupo de los vertisoles, que son suelos con alto contenido de materia orgánica, típico de regiones cálidas, húmedas, contrastando prácticamente, ¿no?, estos órdenes, estos órdenes correspondientes para ir determinando esa evolución taxonómica de los suelos. Ya para finalizar prácticamente nuestra materia de este curso virtual, señalar nuevamente que el examen va a ser desde el tema de descripción morfológica, muestreo de suelos y todo lo que representa la parte de clasificación de suelos. Este material que estoy hablando les he enviado a la plataforma en documento PDF, ¿no?, donde dice material de apoyo.
van a tener que leer ese contenido para el examen que prácticamente va a ser teórico sobre estos dos temas finales que hemos revisado, ¿no? Bien, de acuerdo a la disposición, vuelvo a reiterar, de la casera, el día que corresponda a aperturar el examen, van a tener ustedes una semana para resolver y enviar nuevamente como se ha estado haciendo, pero aún no conocemos, vuelvo a reiterar, no conocemos si esta evaluación de 30 puntos final incluirá o no la tarea o solamente será un examen. Entonces, cuando nos informen de esto, inmediatamente haré conocer al grupo para que tomen los recaudos correspondientes para culminar el semestre, el curso, con un último examen que nos resta, que empieza la próxima semana. Posterior a ello, hay otros días después de esa semana de examen final, hay otros días para un examen de segundo turno. En el caso de que hubiera algún estudiante o algunos estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima de aprobación o más, que es de 51, ¿no? Si es que se da ese caso, también llegará el momento de formular un examen de segundo turno que ya corresponderá a toda la materia, ¿no? Pero me parece que no va a ser el caso de nuestra materia. Bueno, hemos tratado de reflejar la importancia que tiene el estudio del suelo, porque es uno de los recursos muy importantes, ¿no? Es el recurso que nos da vida. En el fondo es eso. Del suelo obtenemos los alimentos, obtenemos la materia prima para transformar otros productos, ¿no? Por lo tanto, el suelo, si no existiera o el suelo dejara de ser productivo, sería un caos porque los alimentos que de él recogemos en la cosecha están dando vida en el planeta. Por eso se lo considera uno de los recursos, al igual que las condiciones de nuestra atmósfera y su calidad del aire para la vida. El suelo es otro de los recursos que debe ser manejado, estudiado, cuidado, para que éste se constituya en el tiempo un recurso que nos siga proveyendo de alimentos para sostener a toda la población en el planeta, ¿no? Y hemos hablado en los primeros capítulos que este recurso ha tomado millones de años en su formación, pero puede tomar minutos hasta segundos en su erosión. Por eso es tan importante que el manejo que se haga de este recurso sea bajo un conocimiento previo del mismo y un manejo técnico acorde a cada lugar de este recurso para preservar, ¿no? Para preservar esa capacidad propia, natural de estos suelos y aprovechar de ellos esa explotación con fines de alimentación y otros, pero sosteniendo, manteniendo su capacidad a través de un manejo técnico que tenemos que tener de este. Bueno, sobre este campo del suelo nosotros hemos visto la materia de edafología, que es la descripción y el conocimiento del suelo. Hay otros campos dentro de lo que se presenta la ciencia del suelo, que tienen que ver con la fertilidad propiamente dicha del manejo químico, tiene que ver con lo que representa el manejo de cuidado, de cuidado contra la erosión fundamentalmente de los suelos, prácticas agronómicas, técnicas, biológicas que se
deberían conocer para preservar este recurso, ¿no? Mantener y evitar la erosión del mismo. Prácticas de anticipadas de cuidado y prácticas en el manejo mismo de este recurso tan importante. En nuestro país ya existe una clasificación de suelos mapificada que muestra, ¿no?, las zonas o regiones altamente productivas, zonas que se le dan para otros usos correspondientes o se le debería dar otros usos correspondientes, ¿no? Y regiones donde prácticamente el suelo por esta evolución natural dejan de ser un recurso productivo, pasan a una condición de reservas, de parques o paisajismo del orden